Muy buenos días, tardes o noches, en dependencia a donde están escuchando. Continuando con este tema tan fascinante de lo que es la anatomía y fisiología, en esta parte 2 vamos a estar hablando de lo que es la conducción cardíaca, el ciclo cardíaco y aún también ese potencial de acción de cómo nuestro corazón genera la gran función de bomba cardíaca. Quien les habla, su docente de la Cátedra de Fisiopatología, doctor Félix Contreras, recordando que son clases voluntarias, clases de repaso, y el único fin de todo esto es poder incentivar y motivar la parte de la academia. Importante cuando nosotros entramos en el tema de conducción cardíaca, también hay que describir ese sistema cardionector automático, ese sistema donde nuestro corazón propiamente va a tener la capacidad a través de sus propios ejes automáticos, porque eso es lo que significa este sistema llamado autorrítmico. También algunos libros hablan o dicen fibras autorrítmicas, haciendo referencia al sistema de conducción. Brevemente, quiero comentarles que este sistema de conducción está tasado o está involucrado con las características propias del tejido muscular, y recordemos por histología que el tejido muscular en comparación a las fibras musculoesqueléticas, pues uno, las fibras son más cortas, hay menos circulares, en dependencia de los cortes transversales. Hay que recordar que una fibra muscular cardíaca tiene una medición aproximadamente en dependencia de la literatura. Unos nos hablan de 50 a 100, otros nos hablan de 60 a 80, pero la mayoría de los libros enfocan de una longitud de 50 a 100 aproximadamente, con un diámetro entre 13 a 14. Lo importante que nosotros debemos entender en este sistema muscular es que el núcleo, en este caso que solo presenta un núcleo, este tipo de fibras, se encuentra localizado en la parte central, y que en sus extremos vamos a encontrar especies de discos intercalares que van a permitir a través de las uniones comunicantes y también lo que son los exosomas, poder el músculo ejecutar los diferentes movimientos, la diferente conducción que más adelante vamos a hablar. Muchos preguntarán si estas fibras de conexión o estas fibras musculares tienen mitocondrias. Sí, obviamente tienen mitocondrias. Incluso se llega a decir que las mitocondrias son más grandes y numerosas en las fibras musculares, en este caso cardíacas, a diferencia a las esqueléticas. Eso es lo que va a brindarle una gran capacidad de replicación. Y algo importante es que hay algo llamado retículo sarcoplasmático que se encuentra en las fibras musculares cardíacas, que este es algo más pequeño, y esto nos hacen entender a nosotros que es la razón por la cual el músculo cardíaco presenta menos reservas intracelulares o intercelulares de lo que es el famoso ion, en este caso calcio. Además, podemos mencionar acerca de sus túbulos transversos del miocardio, que son más anchos, a diferencia del músculo esquelético. Siempre es bueno nosotros tener eso en memoria al momento de ir hablando y debatiendo acerca de este tema. Algo importante que nosotros evidentemente debemos conocer es acerca de lo que es la regeneración de estas células, un tema que le invito a través de una correlación clínica a ver, a leer y a estudiar, pero quiero que entiendan es que ese tejido que nosotros hablamos de un tejido muerto, un tejido que fue atacado, pues existen ciertos sistemas de células madres o stem cells que se activan, y estos stem cells, tanto en corazones en este caso afectados o no, pueden llegar a generar una especie de regeneración de células cardíacas. No obstante, le comento esto porque esto es algo que todavía, o este sistema conocido, repito, como stem cells, se sigue estudiando a través de los diferentes usos propios de la mitosis. Ahora sí, esa introducción breve es para poder entrar en lo que es esas fibras autorrítmicas, ese sistema de conducción. Y decimos nosotros es que la existencia propia de esa actividad eléctrica intrínseca y rítmica que va a permitir a nuestro corazón latir durante toda nuestra vida está basada en una fuente propia de actividad eléctrica a través, como vengo mencionando, de una red especializada de fibras que la literatura nos habla como fibras autorrítmicas. Auto
Recuerden que hace referencia a propio, a sí mismo, a algo dentro, interno. Rítmico, pues hace referencia a la capacidad de ser excitable. Entonces estamos diciendo que esas fibras autorrítmicas de conducción cardíaca son autoexcitables. Y eso es importante porque al ser autoexcitables, queridos estudiantes, van a generar lo que son potenciales de acciones de forma repetitiva. Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros que se puedan conllevar las diferentes contracciones cardíacas. Al fin y al cabo, debemos recordar que nuestro corazón, pues al ser estimulado a través de los nervios, que en la próxima clase estaremos ahondando un poco acerca de ese sistema de control a través del sistema parasimpático y simpático y cada uno de estos. Pero ahorita quiero que entendamos es que hay funciones importantes en estas fibras cardíacas. Pues lo primero, funcionar como un marcapaso, es decir, determinar el ritmo de la excitación propia del corazón a través de sus contracciones. Eso es lo importante. Y pues lo segundo, porque de nada serviría tener un marcapaso, es decir, alguien que marque el ritmo de la excitación eléctrica, si no podemos establecer lo que se conoce como un sistema de conducción. Esto nos quiere hacer referencia a nosotros, es que este sistema de conducción es lo que va a asegurar a nuestro corazón en que cada una de sus cámaras, que ya la hemos estudiado en la clase, en el capítulo anterior, en la clase previa, cuando hablamos acerca de los sistemas valvulares, cuando hablamos acerca de los ventrículos, las aurículas, es lo que nos va a permitir a nosotros que cada uno de ellos, es decir, este sistema anatómico externo, pueda tener un ritmo controlado, un ritmo en este caso autoexcitable. En vista de eso, pues nosotros vamos a encontrar algo importante, que el potencial o esta conducción cardíaca o este sistema cardionector va a iniciar específicamente en un lugar, que ese lugar se le conoce como el nodo sinoatrial, también llamado por algunas literaturas como el nodo sinusal. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros de ese nodo sinoatrial? ¿Dónde se encuentra ubicado? Bueno, podemos ubicarlo, si podemos ver la imagen, que está ubicado en lo que se le conoce como la pared posterolateral superior del atrio derecho. También hablar o comentar que ese atrio derecho no es más que la misma aurícula derecha. Y esto es importante porque está ubicado, o al estar ubicado en ese sector, nos va a llevar a entender que él está cerca de lo que es una abertura, lo que es la abertura de la hermosa y gran vena cava superior, que esto es lo que nos va a indicar a nosotros básicamente el inicio de, en este caso, la conexión cardíaca. Importante que nosotros debemos entender es que ese nodo sinoatrial, si revisamos y escuchamos la clase pasada, por la ubicación ya antes mencionada, él va a recibir toda la irrigación en lo que se le conoce como la rama del nodo sinoatrial de una arteria denominada como arteria coronaria derecha. Algo importante también, que eso lo vamos a ver la clase que viene, que tiene inclusive hasta con farmacología también se estudia eso, que tiene que ver con las sustancias P que están conllevadas por los diferentes receptores adrenérgicos y receptores colinérgicos. Algo importante que nosotros debemos tener en mente y que debemos tener a colación es que ese sistema atrioventricular, o perdón, el sistema sinoatrial, va a generar una especie, en este caso, de marcapaso fisiológico. De hecho, es el principal marcapaso que si se llegase a enfermar, usando ese término, o se llegase a dañar, él debería ser sustituido a nivel funcionante de los marcapasos cardíacos por lo que es el atrioventricular. Esto nos lleva a nosotros a entender que este nodo sinoauricular o sinusal, que ya dijimos dónde está localizado, dónde es su desembocadura, va a generar un potencial aproximadamente de 0,06 segundos, que eso va a conllevar, inclusive hasta algunos dicen 0,03, que eso va a conllevar que esas fibras autorrítmicas llegan a latir aproximadamente 100 veces por minuto. De allí es que se dice que ese nódulo sinoauricular establece lo que es el ritmo de la contracción del corazón, lo que nosotros denominamos como frecuencia cardíaca, lo que fisiológicamente nosotros llamamos como el marcapaso natural, en vista que es la mayor frecuencia que se va a estimular en todas esas fibras autorrítmicas.
Si salimos de ese nódulo sinoauricular, nosotros podemos encontrar algo llamado haces internodales, que de hecho tienen tres nombres muy conocidos. Esos tres nombres o esos haces internodales se van a poder conllevar o se van a poder dividir de tres maneras. De la manera, en este caso, anterior, de manera posterior y de la manera lateral. Si hacemos un poco zoom en la imagen, nosotros vamos a encontrar que eso o ese sistema de conducción o esos haces internodales de anterior a lateral tienen unos nombres. El anterior es conocido como el famoso haz de Bachmann o Bachmann. El posterior es conocido como el haz de Weckenbach y el lateral es conocido como el haz de Torrell. Disculpe mi mal inglés. Algo importante también que se me olvidó mencionarle es que el nódulo sinusal también es conocido como el haz de Cake y Flag. Cake y Flag. Muy importante tener eso a colación. Algo también a destacar y a mencionar, perdón por eso, es que esa contracción o esos haces internodales se encuentran específicamente en lo que tiene que ver o lo que está conllevado con la parte de las aurículas. En este caso, haciendo mención mayormente a la aurícula derecha. Ese potencial que va siguiendo en cadena se va a transcurrir o conllevar por medio de esas conducciones hacia un nódulo, que es el nódulo auriculoventricular. Es decir, que los haces internodales no son más que esa conexión o ese paso entre el nódulo sinoauricular conjuntamente con el nódulo atrioventricular, que si nos damos cuenta está localizado en el tabique interauricular justo delante de desembocadura de lo que se le conoce como el seno coronario. Este importante de este nódulo atrioventricular, lo que nosotros debemos tener a colación es que la frecuencia de despolarización espontánea que él tiene es aproximadamente de 40 a 60 veces por minuto. Ya demos cuenta que es un marcapaso propio del cuerpo fisiológico, pero por usar un término coloquial, podemos decir que es de segundo grado, porque vimos que el sino auricular tiene una mayor frecuencia de despolarización que llega a los 100. En cambio, el atrioventricular llega a los 40, 60 aproximadamente. Importante es que el potencial de acción aquí se retrasa en forma considerable y esto tiene que ver a una especie de resultado de las estructuras celulares propias que se ubican en dicho nódulo y que este retraso es lo que llevamos a colación en las clases anteriores, que este retraso es lo que ofrece un tiempo para que las aurículas puedan movilizar la sangre, porque si no existiera este retraso fisiológico en este nodo atrioventricular, pues las aurículas no tuvieran chance de poder conllevar, de poder manejar, de poder ejecutar lo que es el paso correcto, en este caso, de lo que nosotros conocemos y llamamos como paso de la sangre. Otro importante que debemos nosotros hacer mención o seguir explicando es que esta nodo atrioventricular o este nódulo AB, ya dijimos la localización, sino que va a conllevar al paso consiguiente de lo que nosotros llamamos como los diferentes fascículos, que esos fascículos son los que van a conllevar a algo llamado como haz de His. Algunos libros mencionan fascículo auriculoventricular, otros lo mencionan de una manera más conocida, que nosotros llamamos como haz de His. Y este importante es el único sitio, escuche bien, querido estudiante, a un querido amigo que se puede encontrar escuchando esta clase, este es el único sitio por donde los potenciales de acción pueden propagarse desde las aurículas hasta lo que tiene que ver los ventrículos y en este caso el sistema propio de propagación del haz de His se va a extender por medio de dos ramas, que son una rama derecha y una rama izquierda, obviamente extendiéndose a través de lo que es el famoso tabique interventricular hacia lo que se denomina como el vértice
cardíaco. Y ya, bueno, por último, como vengo haciendo mención, entramos en algo llamado las fibras de Purkinje, o algunos libros las llaman como ramas subendocárdicos, que estos van a conducir, si podemos observar la diapositiva, a una mayor velocidad lo que es el potencial de acción desde lo que es el vértice cardíaco hacia lo que viene siendo el resto propio del miocardio, y luego los ventrículos van a hacer esa contracción o se van a contraer y van a terminar empujando, sacando lo que es la sangre hacia las válvulas semilunares. También quería acotar, no tan solo de esos haces que ya mencionamos, dijimos el nódulo sinoatrial, las vías de conducción internodales, que describimos una anterior, una media, una posterior, ya dijimos dónde se ubicaban, hablamos de una vía de conexión de los atrioventriculares, de un nódulo o ramas o fascículos atrioventriculares o haz de His, sus ramas derecha e izquierda, pero esas ramas o esas fibras de Purkinje, las fibras de ellas, chicos, tienen muchas uniones comunicantes. Eso es lo que permite que las células propias del nódulo atrioventricular y los miocitos circundantes puedan transmitir, escuche bien, 6 veces más los impulsos más rápidos, a diferencia en este caso que los anteriores. Y algo importante que nosotros debemos tener en este caso en cuenta es la parte fisiológica, porque el nodo sinoatrial se va a encargar de lo que es la autoexcitación, también llamado automaticidad, que a nosotros pues nos debería interesar. Lo del nodo atrioventricular va a ser el responsable fundamental de ralentizar, perdón, lo que es el paso del impulso eléctrico que viaja por los ventrículos, ya le hice mención a eso, y ya posteriormente lo que es la regulación autónoma, que eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero ahorita le hago mención a algo, y es que ese sistema de conducción cardíaca, al estar bajo la influencia de una vía autónoma, va a permitir la estimulación simpática, que esa estimulación simpática va a estar provenida o proveniente, mejor dicho, por lo que es el plexo cardíaco, y que la influencia parasimpática va a estar conllevada por el décimo par craneal, también llamado o conocido como nervio vago. Y que si somos estudiantes, y ya que esto estamos terminando el primer laxo, que ya terminamos el primer laxo con esta clase, con este repaso, podemos nosotros entender que esa activación del sistema nervioso simpático da como resultado a la liberación de ciertas, en este caso, sistemas de neuroquímicos adrenérgicos, donde uno de los principales va a ser la liberación de adrenalina, que aquí nosotros podemos encontrar receptores beta 1, receptores beta 2, que recordemos que el impacto simpático va a ser aumentar lo que es el cronotropismo. Y recordemos también que ese impulso simpático puede dar no tan solo al aumento del cronotropismo, sino también al aumento del inotropismo, funciones o propiedades cardíacas pues que nosotros explicamos e hicimos mención. Hay síndromes, por ejemplo, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es una especie de anomalía congénita, que lo que hace es que hay una conducción anómala entre lo que son las aurículas con los ventrículos, y esto conlleva a que los pacientes o las personas tengan especies de circuitos comunicantes aberrantes que terminen conllevado en taquicardias de reentrada, afectaciones, arritmias, entre otros. Algo también importante son algo llamado síndrome de disfunción sinusal, que esto puede conllevar a un síndrome llamado síndrome de taquicardia, síndrome de bradicardia o síndrome de bradicardia taquicardia. Y es que cuando el paciente, en este caso, pueda conllevar a un daño, a un retraso o a un trastorno que lo conlleve a tener una contracción cardíaca o una frecuencia cardíaca anómala, sea que esté muy lenta, bradicardia, sea que esté muy rápida, taquicardia, o que, como mencioné, haya estados de taquicardia, bradicardia, bradicardia, taquicardia,
que se conoce como síndrome de bradicardia taquicardia, un síndrome muy importante. En la próxima clase, que espero que no se la pierdan, que la puedan escuchar, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el nervio vago, lo que es el nervio frénico, lo que es el plexo cardíaco, lo que es la división del vago, porque algunos libros nos hablan del vago derecho, vago izquierdo, que eso también es importante en la parte de esta regulación autónoma de la circulación, que eso lo vamos a estudiar un poco con lo que es la presión arterial. Y para ir avanzando, pues vamos a hablar un poco de la correlación que debemos tener noción, se lo hice mención, y le dije que las fibras autorrítmicas del nódulo sinusal, perdón, son las que van a iniciar el potencial de acción, que pueden llegar a tener una especie de frecuencia entre 80, 100, que cuando este se daña o este se avería, que debería sustituirlo es el atrioventricular, pues ya ahí su despolarización sería entre 40 a 60, y posteriormente cuando ese latido cardíaco está suprimido por ese daño autorrítmico de los ventrículos, pues el haz de Is o ciertos tramos de la célula de Purkinje llegan a encargarse de ese marcapaso propio del cuerpo. Pero bueno, ya aquí estaremos hablando de una frecuencia de descarga muy baja, eh, de 20, 35 latidos por minuto, conllevando nosotros obviamente al poder entender todo lo que hemos hablado o mencionado en la clase anterior. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de seguir correlacionando lo que es la conducción cardíaca con lo que se le conoce como potencial de acción cardíaco. Importante que vamos a entender nosotros es que existen 5 fases o 5 estados que se le conoce como fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, también llamado como potencial de membrana, despolarización, estado de meseta, repolarización y reposo. Lo importante que yo quiero hacer mención hoy o enfocarme no es más que en estado 1, estado 2, estado 3, porque recordemos que el potencial de membrana y la parte de reposo pues conlleva o hace alusión a los intercambios propios que hace nuestro cuerpo al momento de estar la célula en reposo, que cuando llega un estímulo, ese estímulo es lo que va a conllevar a la activación propia. Y una diferenciación con otros potenciales de acción no es más que ese estado de meseta, también llamado como despolarización sostenida. Lo primero que hago mención es acerca de la despolarización, y recordemos por las clases de fisiología, recordemos que es un repaso, y es que esta despolarización se va a deber debido a la rápida entrada de lo que es el flujo de sodio, que cuando se abren los canales propios dependientes de voltaje a este ion, pues van a correlacionar con las diferentes compuertas. Y aquí ocurre algo propio, es que los canales rápidos de sodio se abren con compuerta de voltaje, ingresa el sodio, eso va a hacer que, si nos damos cuenta, en un estado de reposo de menos 90 milivolts que se va a estar encontrando nuestra célula, va a aumentar ese potencial de membrana y puede llegar de menos 90 milivolts hasta los menos 40, menos 30 aproximadamente, y ahí entraríamos en una fase de despolarización. Ya posteriormente, algo sí importante, y me voy a detener un poco a explicarlo, es la faceta o fase de plateau, también llamada como fase de meseta, que es una de las fases más importantes de este potencial cardíaco, y no es más que la fase siguiente contráctil propia de nuestro corazón, y que es un periodo, escuche bien, de despolarización sostenida. Esto se debe a la apertura no de los canales de sodio, sino a la apertura de los canales lentos con compuerta de voltaje de calcio. Que esto, recordemos que se encuentra presente en una estructura llamada sarcolema, que cuando estos inician como tal, se aperturan o se movilizan o se mueven desde lo que es el líquido intersticial hacia lo que representa la mayor concentración de iones de calcio, y llegan hacia lo que es el citosol. Esto es lo que va a permitir que ese potencial de acción pueda equilibrar
lo que debe ser la entrada de calcio, equilibrando también lo que es la salida, en este caso, de potasio. Último, importante, es que la repolarización se debe obviamente al cierre de los canales de calcio y a la salida progresiva de potasio cuando se abren los canales de potasio con compuerta de voltaje. Esto es lo que nos va a explicar a nosotros los diferentes, en este caso, eh, potenciales de acción a nivel cardíaco. Recordemos que las fibras esqueléticas pues no hacen periodos de meseta o no hacen un periodo extendido de retención de calcio, ya que el calcio actúa y posteriormente el calcio sale. No así en el periodo de meseta, que si el calcio llega, actúa y como está mediado por canales lentos, pues el calcio cuesta salir. A grosso modo, explicando lo que es potencial de acción cardíaco, recordando que esto es una clase de repaso para cada uno de ustedes. Les invito a ahondar y a profundizar un poco más acerca de esto. No obstante, en la siguiente lámina vamos a ver algo fascinante, algo muy importante, y no es más conocido como el ciclo cardíaco. Y es que el ciclo cardíaco nos va a llevar a nosotros a entender la forma o esos cambios de volúmenes y de presión en nuestro corazón. Recordemos que el ciclo cardíaco incluye todos los fenómenos asociados a lo que conocemos nosotros como el latido cardíaco, que un ciclo, su nombre lo dice, está conllevado o consiste en dos grandes fases, lo que es la sístole y lo que es la diástole. Y algo importante, esto va a conllevar a lo que es la relajación, la contracción, eyección de cada uno, en este caso, de nuestro corazón. Entonces, lo primero que nosotros debemos estudiar, podemos conocer, es lo que se le denomina como sístole auricular, que esa sístole auricular eh, se da alrededor de 0,1 segundo, pero antes de eso, usted y yo debemos saber que nuestras fases del ciclo, en este caso cardíaco o en general, está llevada por, nuevamente menciono, lo que es el sistema de conducción cardíaca, que ya hablamos, que ya explicamos, que esa diástole, o cuando yo hablo de diástole, hago referencia cuando el corazón se llena, en este caso de sangre, y cuando yo hablo de sístole, hago referencia cuando el corazón, en este caso, bombea la sangre. Y por tanto, nosotros hablaríamos en diástole o en relajación de lo que se conoce como la relajación isovolumérica, lo que es el llenado ventricular, lo que se le conoce como la contracción o sí, contracción auricular, y posteriormente en diástole yo hablaría o haríamos mención a la contracción isovolumérica y el o en la fase final de eyección ventricular. Empezando también debemos recordar, queridos estudiantes, principalmente los formas de la circulación sanguínea de nuestro cuerpo, que ya la habíamos explicado, que ya la habíamos mencionado, en este caso, en la clase pasada. Entrando en eso, pues nosotros entendemos que en cada ciclo cardíaco, tanto las aurículas y los ventrículos se contraen y se relajan de forma alternada. Y eso es lo que va a permitir que al trasladar la sangre desde las áreas mayores de presión hacia las áreas menores, no haya un colapso o no haya una comunicación entre cada uno de ellos. Eso es importante que tanto nosotros lo podamos comprender como al momento de nuestras prácticas lo podamos comprender, porque a medida que una cámara del corazón se contrae, la presión de la sangre que está contenida o que contiene va en este caso a estar en aumento. Ahora, algo importante que hay que tener en este caso en nuestra memoria o en nuestra mente, y es que hay una correlación entre lo que es el ciclo cardíaco, lo que es la circulación sanguínea y lo que es el sistema de conducción, en este caso cardíaca. Por el grupo interno les voy a enviar una imagen que hace referencia a esta correlación. Entonces,
durante esa famosa sístole auricular, que ocurre en algo de menos de 0,1 segundo, lo primero que va a pasar es que las aurículas se contraen. En ese momento podemos ver nosotros lo que es que los ventrículos van a estar relajados. Y bueno, la correlación es que debemos tener nosotros es que hay una o está ocurriendo lo que es la despolarización del nódulo sinoatrial, que esto es lo que va a causar propiamente la despolarización auricular, que cuando estamos haciendo un electrocardiograma es lo que nosotros vamos a evidenciar como la famosa onda P. De hecho, la evidencia de la onda P nos indica a nosotros una despolarización auricular que está conllevada a una despolarización propia del nodo sinoatrial. Otro importante es que esa despolarización auricular produce la sístole auricular y que a medida que nuestra aurícula se vaya contrayendo, se va ejerciendo una presión sobre la sangre contenida en el interior y esta es impulsada hacia los ventrículos a través, en este caso, de algo llamado válvulas atrioventriculares que se van a encontrar en este caso, en esta sístole auricular abierta. Importante es que la sístole auricular contribuye con aproximadamente entre el 20 a 25 mililitros de sangre al volumen ya existente propio de cada ventrículo. Ahorita más adelante vamos a hablar un poco de esos volúmenes y todo eso. Posteriormente de esta sístole auricular, también debemos entender que viene siendo el final de lo que es la diástole ventricular, que no es que la relajación propia de los ventrículos. Posteriormente, hablamos de lo que es la sístole ventricular y dentro de la sístole ventricular, que vamos a tener nosotros, que dura aproximadamente 0,3 segundos, que es donde los ventrículos se contraen, al mismo tiempo las aurículas están relajadas en lo que es la diástole auricular y que empieza a haber algo como, llamado como la despolarización ventricular, que va a estar determinada por la sístole ventricular. Entonces, en la sístole auricular, repetimos, las aurículas se contraen y en ese momento los ventrículos están relajados. En la sístole ventricular, nosotros vamos a encontrar ventrículos contraídos, mientras que las aurículas van a estar, en este caso, relajadas. Si seguimos avanzando, nosotros vamos a encontrar algo llamado como contracción isovolumérica. Es decir, que durante este intervalo o este periodo, las fibras musculares cardíacas se contraen y generan fuerza. Pero algo importante, esa fuerza no se acorta, no se limita, no está bloqueada. Más importante, y es que esas válvulas o nuestras válvulas que ya estudiadas van a estar en este caso cerradas según los diferentes volúmenes ventriculares a conducción. Si seguimos ondando en este mismo proceso, la contracción obviamente continua de los ventrículos va a provocar un aumento propio de presión dentro de esos propios cámaras o dentro de los mismos ventrículos, y eso es lo que va a llevar a que el ventrículo izquierdo sobrepase lo que es la presión aórtica, aproximadamente los 80 milímetros de mercurio, y que el ventrículo derecho se puede elevar aproximadamente por encima del tronco pulmonar a 20 milímetros de mercurio. Esa contracción continua o esa presión es lo que lleva a que las válvulas semilunares, que ya las conocemos, se abran. Y en este punto yo comienzo a hablar de lo que se llama como eyección ventricular, en el periodo cuando la contracción continua de los ventrículos provocó el aumento de presión en las dichas cámaras, que esto conllevó a pasar las diferentes presiones y que estas diferentes presiones terminó ejecutando lo que es la abertura de las válvulas semilunares, conllevando a la eyección ventricular, que dura aproximadamente 0,20-0,25 segundos. Y esto lo que va a hacer que la presión de nuestro ventrículo continúe aumentando hasta llegar a un punto que puede llegar a los 120 mililitros de mercurio, mientras que el ventrículo derecho va a estar en un valor entre 25, 30, 35 aproximadamente mililitros de mercurio. Si se dan cuenta, estos valores hacen referencia a las presiones, que es lo que nosotros cuantificamos o a lo que nosotros denominamos como la famosa alta, que
cuando vemos la clase de hipertensión, o cuando volvamos a ver, mejor dicho, la clase de hipertensión, pues vamos a repasar estos principios fisiopatológicos y fisiológicos. Otro que debemos saber nosotros, el ventrículo izquierdo eyecta casi que 70 ml de sangre dentro de lo que es la aorta, y el derecho, como vengo mencionando, eyecta el mismo volumen en el tronco pulmonar. Es decir, que hay una especie de volumen remanente en cada ventrículo al final de cada diástole. Y esto se le conoce como volumen de fin de diástole o volumen residual, que es aproximadamente 60 ml. Hay algo llamado volumen sistólico, también conocido como BS o descarga sistólica, que no es más que volumen eyectado en cada latido por cada ventrículo, que se calcula por medio de una especie de diferencia entre volumen de fin de diástole y volumen de sístole, que la fórmula matemática es que volumen sistólico es igual a volumen de fin de diástole menos volumen de final de sístole, y que esto termina siendo un aproximado de 70 ml, que es lo que nosotros utilizamos posteriormente para calcular algo llamado gasto cardíaco. Y tenemos algo importante que es que la onda T que vamos a evidenciar en el electrocardiograma va a marcar lo que es el inicio de la repolarización, en este caso ventricular. Saliendo ya de la contracción, es decir, de esa contracción auricular o ventricular, de esa contracción o eyección ventricular, entramos en el periodo de relajación o en la diástole. Y aquí decimos que este periodo de relajación dura aproximadamente, o el periodo de relajación dura aproximadamente 0,4, tanto las aurículas como los ventrículos están relajados. A medida que el corazón late más rápido, este periodo de relajación se hace más corto, mientras que la duración, en este caso, de la sístole auricular y ventricular, solo se acortan un poco, algo levemente. ¿Cómo nosotros podemos estudiar o analizar esto? Bueno, vamos a entender que la repolarización ventricular, en este caso, va a determinar lo que nosotros llamamos como diástole ventricular, que no es más que esos ventrículos relajados cuya presión dentro de las cámaras empiezan a disminuir y la sangre contenida en la aorta y en este caso del tronco pulmonar comienza a retornar hacia las regiones propias de menor presión en los ventrículos. Algo importante es que este pequeño volumen de sangre que hace una especie de reflujo o que refluye, produce lo que es el cierre de las válvulas semilunares. Y aquí nosotros vamos a entender que la válvula aórtica se cierra, porque les expliqué en minutos anteriores que esas válvulas semilunares iban a confluir con aumento de presión, que tenían que llegar a 100, 120. Cuando esa presión disminuye, es decir, que la presión llega a 100 milímetros de mercurio, pues la válvula aórtica termina cerrando y hace que el choque de la sangre que refluye contra las válvulas cerradas, en este caso de la válvula aórtica, produzca algo llamado como una onda dicrota, que no es más que la curva propia de la presión aórtica. Algo importante es que después que las válvulas semilunares se cierran, va a existir un pequeño intervalo en que el volumen ventricular no varía debido a que todas las válvulas, en este caso, se encuentran cerradas. Ese periodo donde las válvulas están cerradas, es un periodo muy corto, muy breve, es lo que nosotros denominamos como relajación isovolumérica. ¿Cuándo inicia el llenado ventricular? A medida que los ventrículos comienzan relajándose, esa presión disminuye rápidamente. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, en ese momento es que las válvulas atrioventriculares se abren y ahí es que yo empiezo a hablar de un llenado ventricular. Algo importante es que la mayor parte del llenado ventricular se produce justo después de la apertura de las válvulas AB o atrioventriculares. En ese momento es que nosotros vamos a entender que la sangre que ha estado llegando a las aurículas durante lo que se conoce como la sístole ventricular va a ingresar rápidamente a los ventrículos, a lo que nosotros podemos denominar como llenado pasivo, llenado activo, es decir, primero empiezan a llenarse las aurículas y posteriormente los ventrículos empiezan a llenarse, en este caso, de sangre. Al final, en este caso, de este periodo de relajación, los ventrículos han llegado ya casi que a las 3/4 partes de su volumen en fin de diástole,
Y aquí nosotros, vuelvo a repetir esto, aquí nosotros empezamos a ver lo que es la onda P, que va a aparecer en el famoso electrocardiograma y va a señalar nuevamente el comienzo del ciclo cardíaco. Algo importante que se me olvidó mencionarle es que la aparición del complejo QRS es lo que nos va a indicar a nosotros el comienzo de la despolarización, en este caso ventricular. Ahora, para ir casi que finalizando, quiero mencionarles brevemente acerca de los ruidos cardíacos, que recuerde que hay algo llamado ocultación, que no es más que el acto de escuchar los sonidos dentro del organismo y que generalmente lo hacemos bajo el uso de un artefacto conocido como estetoscopio. Y bueno, recordemos que el ruido de un latido cardíaco proviene sobre todo en base a lo que es el flujo turbulento de la sangre que es causado por el cierre de propiamente las válvulas cardíacas. Nosotros entendemos que durante el ciclo cardíaco se pueden originar 4 ruidos cardíacos, pero en un corazón normal, solo escuche bien, un corazón normal, solo el primero y el segundo ruido son suficientemente intensos para poder ser oídos en un estetoscopio de manera fisiológica. Cuando escuchamos un R3, es decir, un sonido 3 o un tercer ruido o un cuarto ruido, pues ya sabemos que eh, no estamos hablando de algo fisiológico, sino algo patológico. El ruido 1, también llamado S1, se describe como un look, que es más fuerte y un poco más prolongado en el segundo. Y recordemos que el look es causado por el cierre de las válvulas atrioventriculares en el comienzo de la sístole. Y el duc, que es el segundo ruido, es un ruido más débil, pero un poco más grave que el primero. Se describe, o en este caso es causado, por el cierre de las válvulas semilunares. Ahora, si prestamos atención a lo que yo expliqué del ciclo cardíaco, nosotros vamos a entender cuándo o en qué fase específicamente o en qué subfase se hace el look, que es el S1, y en qué subfase se hace duck, que es el S2 o ruido número 2. Algo que nosotros debemos conocer, así de grosso modo, es lo de los soplos cardíacos, que estos van a proporcionar una información importante sobre el funcionamiento mecánico del corazón y que no es más que ese soplo cardíaco, se puede decir que es un ruido anormal, que algunos libros dicen que es como una especie de gorgoteo, murmuño, que se puede escuchar antes, durante o después de los ruidos cardíacos normales o antes, durante y después del propio ciclo cardíaco. A modo grosso, estos soplos cardíacos son más comunes en niños. Se suelen descubrir que hacia los 2, 4, 5 años de edad, que a medida de que avancen, en este caso, las edades, nosotros debemos asociarlos o correlacionarlos con enfermedades valvulares. Y ya para ir finalizando, pues hablaríamos del gasto cardíaco, que no es más que el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo hacia la aorta en cada minuto, y el volumen minuto no es más que igual al producto de volumen sistólico. Entonces decimos nosotros que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, que ya le expliqué y le hice entender porque eran 70 milímetros sobre el latido por la frecuencia cardíaca o las contracciones cardíacas propias al minuto, en este caso, de ese paciente. Y es importante, cuando veamos la insuficiencia cardíaca, en el repaso vamos a entender algo llamado precarga y poscarga, y pues ahí hablaríamos acerca de los efectos de la contractibilidad y la famosa ley de Frank y Starling. Y pues lo importante es la regulación de la frecuencia cardíaca, se lo hago mención ahorita, eso se lo voy a explicar la clase que viene, pero bueno, hay una regulación química llevada por hormonas, cationes, por nervios, factores que puedan obviamente influir, una regulación autónoma que ya hicimos referencia un poco acerca de ella. Hicimos mención que, por ejemplo, el ejercicio, el estrés, hay muchos factores que puedan conllevar al aumento de la frecuencia cardíaca o en su efecto a la disminución. Hay algo llamado como propios sectores, como quimiosectores, varoreceptores, pero eso, repito, estaríamos hablando un poco más adelante en la próxima clase. Y bueno, como hice mención, el gasto cardíaco no es más que el volumen de sangre
desde el ventrículo izquierdo hacia lo que viene siendo la aorta en un minuto, que se va a calcular por el volumen sistólico, que ya le dije que el volumen sistólico no era más que el resultado propio de lo que era el volumen final diastólico, el volumen final sistólico, que este daba aproximadamente 70 ml, ya esto es una constante, y la frecuencia cardíaca por minuto, en este caso, que tenga el paciente, y que bueno, puede haber algunas variantes, que esto va a depender a las demandas orgánicas metabólicas, que va a depender a la edad, que va a depender del ejercicio, el estrés, la temperatura corporal y demás factores que hemos hablado en este caso ya en las clases, que ustedes conocen, que terminan alterando la frecuencia cardíaca. Ya para culminar, pues en la siguiente entrega o en el siguiente episodio o en la siguiente clase, pues estaríamos hablando un poco acerca de la hipertensión, cómo se controla la presión de manera fisiológica en nuestro cuerpo y bueno, toda la parte endocrina, metabólica, hormonal que está conllevada por nuestro cuerpo. Ya me despido deseándoles muchos éxitos, recordando, bueno, que esta iniciativa es para poder seguir indagando y poder fomentando la academia, que esto se hace sin fines de lucro, simplemente para repasar o dar en esas bases de anatomía, fisiología que puedan tener. Muchas gracias por su atención a cada uno de los que pudieron escuchar la clase. Estamos basando esta información en el Derrison y Tórtora del año 2013, que es la tercera edición, pero también en la 15ª edición de Derrison y Tórtora y ciertas sociedades científicas y algunos libros de fisiología. Agradecido por haberse quedado hasta el final, deseándole muchos éxitos a cada uno de ustedes y recuerden, como dicen por allí, el éxito no está en hacer cosas grandiosas ni mucho menos increíbles, sino hacer de las pequeñas cosas grandiosas. Chao, hasta la próxima entrega.